Gracias y paz, amados. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Y como siempre quiero desear que ustedes puedan ser grandemente edificados con todo nuestro contenido. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha confundido por mucho tiempo a millones de creyentes en el medio cristiano, que es el tema de las aflicciones. Cuando yo digo aflicciones, también me quiero referir a tribulaciones, también quiero referirme a todo lo que tiene que ver con sufrimiento mencionado principalmente en el Nuevo Testamento. Como ya sabemos, es muy importante que podamos separar en cuál pacto, en cuál testamento estamos, y vale la pena considerar y decir que no estamos invalidando el Antiguo Testamento y diciendo que no es parte de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que el Antiguo Pacto no es nuestro pacto. Podemos aprender grandes lecciones de los hombres de fe y mujeres de fe del Antiguo Testamento, podemos gozarnos con los salmos, podemos gozarnos con las profecías mesiánicas, profecías con respecto al final de los tiempos, como es el caso de Daniel, y muchas otras cosas, consejos, como son los proverbios y demás, pero nuestro pacto es el Nuevo Testamento, es el que está en vigencia. Por lo tanto, consideraremos, cuando se habla aflicción, tribulación, sufrimiento, en el Nuevo Testamento específicamente, ¿a qué se refiere? Siempre se está hablando de que es necesario sufrir. Se utilizan ciertos términos de que antes de llegar a lo que Dios tiene para ti, hay que pasar por el desierto, que en el sufrimiento y en las dificultades se forja el carácter para que puedas llegar a ser lo que Dios desea que seas. Y se genera toda una doctrina del sufrimiento. Esa es la gran verdad que está siendo enseñada aún hasta hoy en la mayoría de los medios cristianos. Las objeciones a esta clase de pensamiento o doctrina, entre comillas, tiene que ver, en primer lugar, con lo siguiente. Tiene que ver con que Jesús pasó por el desierto porque el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Para él, sí era necesario pasar, fue el único tiempo en el cual él ayunó, la Biblia lo dice, y fue un tiempo donde él estuvo ahí, fortaleciendo su espíritu para cumplir ese ministerio de 3 años y medio. Pero porque Jesús fue al desierto, no quiere decir que el Espíritu Santo nos va a llevar todos al desierto. Porque si vamos a hacer lo mismo que Jesús, vamos a ir todos a morir a la cruz, y no es cierto. Lo del desierto fue exclusivamente para Jesús. Y cuando habla, por ejemplo, tengo un texto acá, 2 Corintios 4, a partir del verso 16, dice: por eso nos desanimamos, por el contrario, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque nuestra leve y momentánea tribulación produce para nosotros eterno peso de gloria por encima de toda comparación. Ese texto, aparentemente, si uno lo lee y no lo entiende, piensa que son las tribulaciones momentáneas los que producen un peso de gloria, ¿no? Primero, la tribulación tiene que ver con la persecución. Todo el contexto de las cartas de Pablo y los demás apóstoles tiene que ver con un contexto de persecución en contra del mensaje de Cristo. ¿Sí? Ellos sí que vivían tribulación en serio. Muchas veces tenían que escaparse, ocultarse para no ser azotados y arrestados. Este es el punto. Aún, aprovechando ya que estamos, cuando se habla de que hambre, desnudez, no está diciendo de que eran pobrecitos y humildes y que el que pasa hambre es un verdadero creyente. No, está hablando todo en ese contexto de persecución, donde tenían que a cada tanto estar cambiando de
de escondite y todas esas cosas, ¿sí? Y lo que está diciendo ese texto es que esa tribulación es leve y es momentánea, pero ella hace que el peso de gloria, o sea, la gloria del Señor que está en nosotros y que estaba sobre ellos, pueda ser vista, pueda aflorar o pueda salir hacia afuera. Eso es lo que está diciendo. Amén. Y aún también cuando se habla de que es necesario pasar por muchas tribulaciones, está hablando de ese contexto que ellos sabían, los discípulos, en aquel entonces ya los apóstoles del Cordero, lanzando los fundamentos de la iglesia, ellos sabían que deberían pasar por esas cosas, ya que ser cristiano y cargar el mensaje del Evangelio era ir en contra del sistema y el sistema los perseguía hasta la muerte. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que, en primer lugar, el sufrimiento nuestro no es el mismo sufrimiento que está en el contexto del Antiguo Testamento. Obviamente lo será si tiene que ver con algunos otros países, principalmente de África y del Medio Oriente, los que están bajo dominio musulmán o bajo comunismo, socialismo. Para ellos sí sería casi el mismo contexto, pero para nosotros no. Y quiero mencionar lo que Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan buen ánimo, yo vencí. Sí, Jesús está en primer lugar refiriéndose a esa misma clase de sufrimientos, pero Él también está diciendo de una forma generalizada: ustedes tendrán aflicciones, que en el original quiere decir, ustedes van a pasar por toda clase de situaciones. ¿Pero dónde? En el mundo tendrán aflicciones, o sea, por estar en el mundo, por estar en esta sociedad inseridos porque es necesario estar, ustedes van a pasar por muchas situaciones que afligen. Generaliza, no especifica cuáles son, pero no queda ahí. Tengan buen ánimo, dice. Yo he vencido. Él no está diciendo yo vencí y ustedes no, jajaja. No, lo que le está diciendo es yo vencí. Tengan buen ánimo. Esta victoria yo la gané para ustedes. Ustedes son victoriosos. Amén, amados. Entonces, en ningún lugar de la palabra está esa idea de que uno tiene que ser procesado por medio del sufrimiento para llegar a ser la persona que Dios quiere que sea. No. Llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos cuando nacemos de nuevo, cuando aplicamos la palabra a nuestra alma, que es la renovación de la mente, y cuando disciplinamos nuestra carne para andar en la verdad del Evangelio. No por pasar sufrimientos, porque si así fuera, hay tanta gente que sufrió un montón y que aún sufre y que nunca reconocieron a Cristo como su Señor. Podríamos decir que esas personas tienen el perfecto carácter de Cristo, pero sabemos que no es cierto. Entonces, amados, esta es una falacia, es un caballito de batalla de muchos, pero no tiene fundamento, no tiene base bíblica. Amén. Nosotros caminamos en la palabra y aun si pasamos por situaciones, circunstancias, aflicciones, y si las vamos a pasar, las pasamos en victoria, sabiendo que ya somos victoriosos y seguimos avanzando y no nos detenemos, porque Cristo venció y entregó la victoria para nosotros, su iglesia. Amén, amados. Espero que hayan entendido. Comparta con alguien que necesita entender esas cosas y no se olvide, usted es bendecido con toda la bendición. Hasta nuestro próximo podcast.